Con la charla, un poco de historia de por qué empezamos a trabajar en este proyecto. Bueno, a principios de marzo, creo que recordar que fue el día 6 de marzo, personal de la unidad de investigación del Hospital de Galdakao Usansolo se puso en contacto con nosotros, en particular se puso en contacto con Inmaculada Arostegui solicitando soporte para realizar proyecciones a corto plazo de ingresos hospitalarios debidos a la COVID en los días, semanas siguientes, un poco pensando en estar preparados para lo que parecía que se avecinaba y finalmente ocurrió. A ver, no sé vosotros, pero yo a día 6 de marzo todavía vivía en una ignorancia feliz, a pesar de que teníamos a Italia justo al lado. Y yo creo que no se me había pasado por la cabeza pensar que íbamos a terminar donde terminamos y que todavía continuamos. Bueno, poco después, yo creo que fue la semana siguiente, el Gobierno Vasco y el Sistema Vasco de Salud también se pusieron en contacto con BECAM, el Centro Vasco de Matemática Aplicada, para solicitar ayuda y soporte desde las matemáticas en su respuesta frente a la COVID. Y a raíz de ese contacto se creó un grupo de trabajo multidisciplinario al que se llamó Grupo de Trabajo Vasco de Modelización. Y el trabajo que yo voy a presentar hoy aquí es uno de los 3 enfoques de modelización que se desarrollaron como parte de ese grupo de trabajo multidisciplinario. Y como comentaba al principio, lo cierto es que nada de lo que nosotros hemos hecho hubiese sido posible sin la participación, la colaboración y el trabajo de muchísimas personas a las que agradecer. Aquí tenéis un listado, estoy segura de que hay personas de las que me he olvidado, así que pido disculpas por adelantado. Aquí tenemos compañeros de BECAM, personal de unidades de investigación de diferentes hospitales en Euskadi, personal de salud pública del Servicio Vasco de Salud, gestores sanitarios, bueno, y un largo etc. Bueno, y aquí tenéis la evolución de la pandemia en Euskadi en lo que se refiere a ingresos hospitalarios. Vale, lo que tenemos aquí son datos desde el 16 de febrero del año pasado, sí, 16 de febrero hasta el 21 de octubre de este año, el jueves de la semana pasada. Y como veis, en lo que a hospitalizaciones se refiere, en Euskadi hubo, vamos a llamarlo, 6 olas distintas, donde claramente la primera ola fue la que tuvo un impacto mayor. Y a lo largo de esta charla yo me voy a centrar principalmente en mostrar los resultados para las 2 primeras olas. Una ola, la ola que lleva desde, vamos a decir, mediados de febrero hasta mediados de junio, y luego la segunda ola desde mediados de julio, más bien, desde mediados de julio hasta mediados de septiembre, porque fue el tiempo en el que estuvimos utilizando el modelo que os voy a presentar de manera más o menos sistemática. Luego explicaré por qué dejamos de utilizarlo para las siguientes horas. Y en particular, para la primera ola, para nosotros hubo como 2 momentos. Desde el punto de vista del trabajo y del esfuerzo hubo como 2 momentos. Uno que iría desde mediados de marzo hasta finales de abril, donde llegamos a reportar o a ofrecer informes diarios o cada 2-3 días con proyecciones a corto o medio plazo de ingresos hospitalarios, tanto a nivel de Euskadi como también para 8 de sus organizaciones sanitarias integradas más importantes. Y luego otro periodo que fue desde finales de abril hasta finales de junio, más o menos, donde hubo un decrecimiento importante en el número de nuevas hospitalizaciones. Entramos en una fase mucho más estable, y a partir de esas fechas, en lugar de ya entregar informes diarios o cada 2-3 días para Euskadi y para 8 de sus organizaciones sanitarias integradas, pasamos a entregar informes semanales, pero solamente con resultados a nivel de Euskadi. En ambos periodos también, además de ajustar el modelo y ofrecer proyecciones, también hacíamos un seguimiento de la situación, y también hacíamos una validación de resultados. Y ya luego la siguiente ola, que iría desde principios de agosto hasta más o menos mediados de septiembre, donde hubo, como comentaba, un incremento importante de casos positivos y posteriormente de hospitalizaciones. Nos volvió a requerir informes cada 2-3 días, y aquí sí que ya no hacíamos informes a nivel de organizaciones sanitarias integradas, sino solamente a nivel de Euskadi, y de nuevo seguíamos haciendo un seguimiento de la situación y la validación de resultados. Y antes de pasar a presentaros el modelo y algunos resultados, sí me gustaría hablar de los datos que hemos utilizado para ajustar ese modelo, y en particular del diseño de la recogida y la depuración de esos datos y los criterios de inclusión y de exclusión. Porque, bueno, creedme si os digo
que establecer y definir esos criterios de inclusión y de exclusión. No fue una tarea sencilla, involucró a muchas personas y llevó muchas horas. Y creo que es importante, de alguna manera, reconocer el trabajo de todas esas personas y la complejidad de la recogida de esos datos. No es simplemente darle un botón, sino que bueno, es algo más complicado. Bueno, con respecto al diseño, es un estudio observacional y prospectivo, y la información que se recogía era la incidencia diaria, es decir, el número diario, agregado, aquí ponemos agregado porque los datos que tenemos no son a nivel individual, sino que son agregados por grupo de edad. Tenemos o consideramos 9 grupos de edad por decenios. Y las variables de las que tenemos información, de las que teníamos información, era el número de test realizados diarios, el número de casos positivos reportados, los ingresos hospitalarios, los ingresos también en la unidad de cuidados intensivos, altas hospitalarias, tanto en planta como en UCI, tanto vivas y fallecidas, y por último también fallecimientos, tanto hospitalarios como extrahospitalarios. Y toda esa información procede del sistema de explotación de datos de Osakidetza, que es el sistema de salud público. Vale, bueno, en azul lo que tenéis aquí son las variables y la información que nosotros utilizamos para ajustar el modelo, y en la que me voy a centrar ahora para explicaros más en detalle cuáles fueron los criterios de inclusión y de exclusión que se tomaron. Con respecto a los casos positivos, lo que comentaba, lo que obteníamos era el número de test positivos diarios por fecha de validación, y además establece el criterio de reportar un único positivo por persona. Es decir, si una persona tenía más de un test positivo, solo se consideraba y se reportaba, solo se nos ofrecía la información del primero. Y además se recoge el número de casos positivos hasta la medianoche de cada día. Y además, para todos los datos que os voy a mostrar yo hoy aquí, los casos positivos solo consideran casos positivos por PCR. Es cierto que a partir de mediados de octubre también se empezaron a incorporar casos positivos por test rápido de detección de antígenos, que detecta infección activa, pero como os voy a presentar hoy aquí solamente resultados hasta mediados de septiembre, pues eso, que tengáis en cuenta que los casos positivos solo tienen en cuenta en este caso test positivos por PCR. Con respecto a ingresos hospitalarios, se incorporan ingresos hospitalarios de pacientes para los cuales el primer test positivo por PCR haya sido validado antes o durante el ingreso hospitalario. Y además, solamente se incluyen ingresos hospitalarios en servicios o secciones a priori relacionadas con especialidades encargadas de atender a pacientes COVID. El objetivo aquí era intentar incluir solamente aquellos ingresos hospitalarios ocasionados por COVID. Pensad que especialmente al principio de todo, en la base de datos de Osakidetza, no había un flag que indicara que esa persona estaba ingresada debido a COVID, por COVID. Vale, sabíamos que había tenido una PCR positiva, pero no había ese flag que indicara que estaba ingresado por COVID. Por eso tuvimos que recurrir a considerar solamente aquellos servicios y secciones, o aquellos ingresos en servicios o secciones especialmente o relacionados con pacientes por COVID. Además, a partir de principios de agosto se decide también excluir los ingresos hospitalarios para los cuales, de pacientes para los cuales hayan pasado más de 30 días entre el primer test positivo y la fecha de ingreso. Aquí el objetivo era evitar incorporar reingresos, ¿vale? O ingresos por causas que no fueran COVID. Es decir, entendíamos de alguna manera que el ingreso de una persona después de 30 días desde ese primer test positivo por PCR, muy probablemente era un ingreso no debido a la COVID y por algún otro motivo. Y luego ya por último, si durante el ingreso había un traslado de un centro a otro, pues se consideraba como un único ingreso. Con respecto a los fallecimientos, bueno, pues se incluyen los fallecimientos hospitalarios, tanto en planta como en UCI, de aquellos pacientes con ingreso, verificando el criterio de inclusión que acabo de comentar. Es decir, de alguna manera podemos considerar que estos fallecimientos son de individuos fallecidos por COVID, y sin embargo, con respecto a los fallecimientos no hospitalarios, aquí sí, por la dificultad de saber hasta qué punto ese fallecimiento se había producido por o con COVID, aquí se incorporan a todos los fallecimientos de personas con un test positivo por PCR. Es decir, lo que comentaba, este tipo de fallecimientos no hospitalarios incluyen tanto fallecimientos por COVID como con COVID. Así que resumiendo, ¿cuál es la información con la que contamos y con la que hemos ajustado el modelo? Pues el número de nuevos casos positivos confirmados de COVID por día, en particular por fecha de validación y grupo de edad, número de ingresos hospitalarios por COVID por día y grupo de edad, número de fallecimientos totales, tanto hospitalarios como extrahospitalarios por y con COVID, por día y grupo de edad, y luego también individuos
en la población de estudio. Y todos esos datos se recogen y se reportan, se nos ofrecen tanto a nivel de la comunidad autónoma como a nivel de organización sanitaria integrada, que era lo que necesitábamos para poder hacer las proyecciones por organización sanitaria integrada. Bueno, ya con respecto a las limitaciones y algunas de las decisiones que se tomaron en ese momento para intentar minimizar su impacto, bueno, éramos conscientes de que podíamos tener pérdidas de hospitalizaciones y fallecimientos intrahospitalarios debidos a la COVID, al tiempo que podíamos estar incluyendo tanto hospitalizaciones como fallecimientos no debidos a la COVID. Por lo tanto, lo que se decidió en ese momento es que todas las búsquedas en el sistema informático de Osakidetza iban a ser realizadas por la misma persona, en este caso por Eduardo Millán. Además, estableció un canal de comunicación constante entre Edu y los profesionales de Osakidetza que trabajan en la codificación y el manejo de datos, y además también se mantuvo una comunicación constante con el personal de los hospitales para conocer si se producían cambios en el manejo de esos pacientes. De nuevo, recordad que no había ese flag. Es decir, lo que hacíamos era considerar ingresos en aquellos servicios o secciones a priori relacionados con el manejo y el cuidado de pacientes de COVID. ¿Vale? Por lo tanto, si había algún tipo de cambio, era necesario considerarlo y de alguna manera incorporarlo en la extracción de datos. Además, sabíamos que había retrasos en la notificación, especialmente de fallecidos extrahospitalarios. Por lo tanto, lo que hicimos para evitar ese retraso era que cada vez que recibíamos nuevos datos, cada 2 o 3 días, recibíamos toda la serie desde el principio, desde mediados de febrero, de tal manera que ese retraso de alguna manera se iba corrigiendo a medida que recibíamos nuevos datos. Y luego ya como con limitaciones para las cuales no había posibilidad de manejar o de corregir, es que los datos solo incluyen sujetos testados e ingresados por COVID en el sistema público de salud, es decir, no incluyen datos de centros privados en Euskadi. Con respecto a los casos positivos, estos se reportan por día de validación del test y no en el caso de individuos sintomáticos por fecha de inicio de síntomas, y de los casos positivos tampoco conocemos si son sintomáticos o asintomáticos. Esto tiene que ver también un poco con la estrategia de movilización que seguíamos. Bueno, el modelo que nosotros utilizamos para este trabajo, recordad de nuevo cuál era el objetivo que se nos había pedido, que eran las proyecciones a corto plazo de ingresos hospitalarios. Es cierto que a partir de un determinado momento, lo comentaré más tarde, empezamos también a realizar proyecciones de fallecimientos y de mortalidad. Bueno, para ese objetivo, y muy a grosso modo, podemos pensar en 2 posibles enfoques muy generales. Por un lado, utilizar modelos estadísticos o modelos basados puramente en datos, o más bien modelos que no tienen en cuenta, al menos no de manera explícita, la dinámica de transmisión de la enfermedad. Y aquí podemos utilizar modelos de regresión, ajuste de curvas, datos funcionales, técnicas de análisis de series de tiempo y un largo etc. Y luego, por otro lado, podemos también pensar en utilizar modelos mecanicistas o modelos compartimentales. Creo que a día de hoy todos hemos escuchado hablar del modelo SIR, susceptible, infectado y retirado, y extensiones, que sí, de alguna manera, tienen en cuenta o intentan imitar la forma en la que el virus se propaga. Vale, el enfoque de inmovilización que nosotros seguimos este trabajo recoge, al menos en mi opinión, lo mejor de ambos mundos. Por un lado, es un modelo mecanicista, es un modelo compartimental, es un modelo SEIR, lo vamos a ver dentro de un minuto, pero además utilizamos datos, nosotros hemos utilizado datos del País Vasco para estimar algunos de los parámetros desconocidos de ese modelo mecanicista subyacente, que no son más que los parámetros que gobiernan la dinámica de transmisión de la enfermedad y del virus. Vale. Lo cierto es que no fue un trabajo que empezamos desde cero por muchos motivos. Primero, porque era necesario dar una respuesta más o menos rápida, y segundo, y tal vez más importante, porque ninguna de las personas involucradas inicialmente en este proyecto teníamos experiencia previa en el análisis y en la modelización de este tipo de datos. Así que lo que hicimos en aquel momento fue una revisión de la literatura para intentar buscar alguna propuesta que pudiese adaptarse o que pudiese utilizarse para nuestros objetivos. Encontramos un trabajo, que es este trabajo que aparece aquí. Yo creo que lo conocimos a través del blog de Andrew Gellman,
que sí pensamos que lo podíamos utilizar para lo que nosotros buscábamos, que recordad que eran proyecciones de ingresos hospitalarios. En particular, el trabajo que los autores proponían, el objetivo era estimar las tasas de mortalidad ajustadas por edad, teniendo en cuenta dos fuentes de sesgo en los datos. Por un lado, el subreporte, el infrarreporte en el número de casos positivos, y por otro lado, el objetivo era estimar mortalidad, tasas de mortalidad, pues el retraso en la mortalidad, bueno, pues la presencia de datos censurados. Obviamente fue necesario hacer algún tipo de modificación y extensión a ese modelo para adaptarlo a nuestro objetivo, que no era mortalidad ni estimación de tasas de mortalidad, sino que eran ingresos hospitalarios y proyecciones. Pero bueno, lo cierto es que los autores nos hicieron la vida tremendamente sencilla, porque al tiempo que publicaban ese artículo, en aquel momento un preprint, finalmente se publicó en PLOS Medicine, también pusieron a disposición de todos nosotros en GitHub el código necesario para ejecutar el modelo, que es el que nosotros utilizamos como base para nuestro trabajo. Ya más en detalle, ¿qué es lo que los autores proponen en ese trabajo? Pues lo que los autores proponen es un modelo SEIR, susceptible, expuesto, infectado y recuperado, en el que además hacen una distinción entre infecciones asintomáticas y asintomáticas. Y uno de los puntos fuertes de ese trabajo, y una de las cosas que más nos gustaron, es que tenía en cuenta la edad, es decir, nos permitía hacer proyecciones por grupos de edad. Y eso era, o pensamos que era especialmente relevante en nuestro contexto, porque desde el punto de vista de la atención y de la gestión sanitaria no es lo mismo proyectar que va a haber 10 ingresos hospitalarios en el grupo de mayor edad por posibles complicaciones que en el grupo más joven. Vale. O sea, más en detalle, ¿qué es lo que los autores proponen? Bueno, proponen estratificar la población por edad. En particular, estratifican la población en grupos por decenios, es decir, tenemos 9 grupos de edad, el grupo entre 0 y 9 años, 10, 19 y así sucesivamente hasta el grupo de 80 años o más. Este subíndice K de aquí representa el grupo de edad K-ésimo, lo voy a utilizar a lo largo de toda la charla, y luego dividen la población de cada uno de esos grupos de edad en 5 compartimentos. Por un lado tendríamos el compartimento de individuos susceptibles, luego tendríamos el compartimento de individuos expuestos o individuos en periodo de incubación, es decir, individuos que ya han estado expuestos al virus pero que todavía no son infecciosos. Luego tendríamos el compartimento de individuos infecciosos pero asintomáticos, el compartimento de individuos infecciosos sintomáticos y por último tendríamos el compartimento de individuos retirados. Este compartimento de aquí incorpora tanto individuos recuperados de la COVID como fallecidos, es decir, lo que de alguna manera recoge este compartimento son individuos que ya no son infecciosos. Bueno, una vez que tenemos dividida nuestra población en los compartimentos de interés, ahora lo que tenemos que definir es el flujo de individuos entre esos compartimentos, y eso se hace a partir de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, que es la que aparece aquí abajo. ¿Cómo interpretamos esas ecuaciones? No me voy a parar en detalle, pero sí explicar alguna cosa. ¿Vale? Bueno, un individuo susceptible del grupo de edad K-ésimo va a poder infectarse del COVID, por tanto pasar al compartimento expuesto por contacto tanto con individuos asintomáticos como sintomáticos de cualquier otro grupo de edad. ¿Vale? Y este lambda de aquí, que aparece, este lambda de T de aquí, lo que representa es lo que se denomina la tasa de infección o la tasa de transmisión, que lo que rige es la transición entre ser susceptible y estar expuesto. Y como veis, este lambda de T de aquí depende del tiempo. Vamos a ver dentro de un minuto cómo los autores proponen especificar esta función de lambda de T. Y luego phi, el parámetro que aparece aquí, lo que nos indica es que los individuos asintomáticos pueden transmitir el virus, pueden transmitir la enfermedad, pero a una tasa diferente de lo de los individuos sintomáticos. Bueno, después de un periodo de incubación de tau a la -1, una proporción phi de individuos desarrollará síntomas y pasará al compartimento de individuos sintomáticos, mientras que el resto no desarrollará síntomas y pasará al compartimento de asintomáticos. Y después de un periodo de recuperación de NUSUA, los individuos asintomáticos pasarán al compartimento de retirados, y lo mismo en el caso de los individuos sintomáticos, solo que después de un periodo de recuperación de NUSUA a la -1, que puede ser distinto. Vale, eso en lo que respecta a los, digamos, 5 compartimentos estándar. Sin embargo, vamos a tener que incorporar en nuestro sistema de ecuaciones un compartimento extra, que es este compartimento C sub K de aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque como veis,
en este sistema, por varios motivos, pero bueno, uno de los principales es que, como veis, en este sistema de aquí no estamos incorporando ni ingresos hospitalarios ni fallecimientos, ¿vale? Sino que esos ingresos y fallecimientos se calculan fuera del sistema de ecuaciones diferenciales y se van a hacer, o para calcularlos vamos a necesitar calcular o obtener el número de infecciones sintomáticas acumuladas. A partir de esos acumulados vamos a ser capaces de calcular casos incidentes. ¿Vale? De tal manera que si lo que veis aquí es que la ecuación asociada a ese compartimento es exactamente la misma que la ecuación asociada al compartimento de individuos infecciosos sintomáticos, solo que no dejamos salir a ningún individuo. Es decir, lo que hace este compartimento es acumular individuos. Vale. Bueno, una vez, la tasa de infección, el lambda de T, que de alguna manera yo diría que es el core de este modelo. Bueno, lo que los autores proponen es una especificación de esta forma, beta por F de T, donde beta lo podemos interpretar como el producto entre la probabilidad de que el contacto entre un sujeto susceptible y un infeccioso dé lugar a una nueva infección por el número medio de contactos por persona y unidad de tiempo, perdón. ¿Por qué? Bueno, porque al final, quiero decir, de todas las posibles interacciones entre individuos infecciosos e individuos susceptibles, solo una proporción va a tener lugar, y de esas interacciones que van a tener lugar, solo una proporción de ellas va a dar lugar a una nueva infección. Eso es lo que beta de alguna manera recoge. Y luego f de t, que adopta esta función, esta expresión de aquí, lo que nos permite es, o lo que nos va a permitir es modelizar la reducción de la transmisibilidad debido a la implementación o a la introducción de medidas de control. En particular, esta función f de t depende del tiempo, tiene esta expresión de aquí, depende de 4 parámetros, eta, xi, nu y tdc, donde los 3 primeros, ¿vale?, se van a estimar a partir de los datos. No me voy a parar a explicar en detalle la interpretación de todos estos parámetros, creo que queda claro en esta figura de aquí, pero sí que creo que es importante hablar de eta, porque nos va a ayudar a entender las proyecciones que hace el modelo, así como algunas modificaciones que tuvimos que hacer a esta tasa de transmisión. Como veis, bueno, eta lo podemos interpretar como la reducción relativa con respecto a beta en la transmisibilidad del virus una vez que las medidas de control están completamente implementadas. Y como veis, una vez que eta se alcanza, imaginemos que ajustamos el modelo con fecha hasta aquí, este es el valor que estimamos, ese valor de eta se mantiene constante, ¿vale? De tal manera que cuando el modelo realiza proyecciones, lo que hace es proyectar que vamos a seguir en una situación similar a la actual. Es decir, en las proyecciones del modelo no estamos incorporando un posible cambio en la transmisibilidad, consideramos que vamos a seguir con unos niveles de transmisibilidad similares al momento en el que estemos ajustando el modelo, pero tampoco se permite incrementar, o esta especificación tampoco permite incrementar esa transmisibilidad, lo cual es restrictivo. Veremos que fue necesario modificar esta tasa de infección o transmisión. Bueno, una vez que resolvemos el sistema de ecuaciones diferenciales, ¿qué es lo que obtenemos? Bueno, con respecto a los 5 compartimentos, digamos, estándar, lo que nos va a devolver el sistema de ecuaciones diferenciales es el número esperado de sujetos, de individuos, del grupo de edad k'ésimo en cada compartimento y para cada tiempo t. Es decir, lo que nos devuelve el sistema de ecuaciones diferenciales son casos prevalentes, ¿vale? Y con respecto a ese compartimento extra que incorporábamos, lo que nos devuelve la solución es el número acumulado de sujetos del grupo de edad k'ésimo en cada uno en ese compartimento, ¿vale? En el compartimento de sintomáticos hasta el tiempo t. Es decir, y a partir de ese número acumulado podemos calcular sin mucha dificultad el número de nuevas infecciones sintomáticas diarias, ¿vale? Casos incidentes, sin más que restar al número acumulado el día t el acumulado del día anterior. Y estas nuevas infecciones sintomáticas diarias son las que vamos a utilizar ahora para calcular tanto las hospitalizaciones como los fallecimientos. Por tanto, el modelo, o lo que asumimos, o que estamos asumiendo, es que las hospitalizaciones solo se van a dar en nuevas infecciones sintomáticas, lo cual parece que tiene sentido, y posteriormente los fallecimientos también se van a calcular sobre esos ingresos hospitalarios, lo cual es una limitación, lo voy a comentar ahora. Bueno, con respecto a los ingresos hospitalarios, ¿cómo los calculamos? Bueno, lo primero que vemos en esta expresión de aquí es que depende de epsilon sub k, que no es más que la probabilidad de que una persona que desarrolla síntomas vaya a requerir hospitalización. Y como vemos, esa probabilidad depende del grupo de edad, ¿vale?
Y luego, obviamente, va a haber un retraso entre que una persona desarrolla síntomas hasta que requiere ser hospitalizado. De tal manera que al final el número de nuevos ingresos hospitalarios por día y grupo de edad se calcula sobre la base de las nuevas infecciones sintomáticas en los ND días previos, ponderado en este caso por la distribución del tiempo entre que una persona desarrolla síntomas hasta que necesita ser ingresado. Esto no es más que una densidad de alguna manera discretizada. Con respecto al cálculo de los nuevos fallecimientos, se calcula exactamente de la misma manera, solo que ahora se calcula sobre la base de las nuevas hospitalizaciones diarias. Y esto es una limitación, porque lo que está suponiendo esta expresión de aquí es que los fallecimientos solo se pueden dar en individuos hospitalizados, lo cual sabemos, al menos en Euskadi, que no es cierto. Es decir, una fracción realmente no desdeñable de fallecimientos se produjo en individuos ya no solo que no estuvieran hospitalizados, sino que en ningún momento estuvieran hospitalizados. ¿Vale? Eso implica que si queremos interpretar la estimación de la probabilidad de, una vez que eres hospitalizado, que puedas fallecer por COVID, vamos a estar sobreestimando esa probabilidad, la probabilidad que aparece en esta expresión de aquí. Bueno, hasta ahora me he centrado principalmente en la parte mecanicista de la estrategia de modelización, pero como recordáis, lo decía al principio, nosotros hemos seguido la estimación de los parámetros que han ido apareciendo, o una parte al menos de los parámetros que han ido apareciendo a lo largo de esta charla, se hace en base a datos y además se utiliza se hace desde una perspectiva bayesiana. Por lo tanto, lo que necesitamos ahora para finalizar la especificación de nuestra estrategia de modelización es indicar el modelo observacional y también las distribuciones previas, sino para todos, para alguno de los parámetros. Pero lo primero es volver a recordar cuáles son los datos que utilizamos para el ajuste. En realidad son 3 conjuntos de datos distintos: casos positivos reportados, ingresos hospitalarios y fallecimientos, y en realidad cada uno de esos 3 conjuntos de datos se divide a su vez en 2. Por un lado estarían el número de nuevos casos diarios, ingresos y fallecimientos, sin tener en cuenta el grupo de edad, estos son casos incidentes, y luego ya el acumulado, ahora sí teniendo en cuenta el grupo de edad, tanto de casos positivos como de hospitalizados y fallecimientos. Bueno, con respecto al modelo observacional, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora para especificar ese modelo observacional es linkar la solución del sistema de ecuaciones diferenciales con los datos observados. ¿Vale? Y lo que hacemos es que consideramos que el número de casos reportados diarios sigue una distribución binomial negativa, en este caso centrada en las nuevas infecciones sintomáticas que obtenemos a partir del sistema de ecuaciones diferenciales ordinarios, que consideramos que es, digamos, los casos verdaderos. Obviamente sabemos que los casos reportados diarios es una infrarrepresentación del número real de nuevas infecciones diarias. Y por eso aparece en esta expresión de aquí este ROPSUCA, que no es más que una tasa de infrarreporte. Es decir, lo observado es solamente una fracción, vamos a decirlo así, de lo real. Este RO de K de aquí depende del grupo de edad, y además es necesario establecer algún tipo de suposición sobre este RO de K para que el modelo esté identificado, y lo que los autores proponen en este caso es suponer que para el grupo de mayor edad, de 80 años o más, no hay infrarreportes, es decir, ROSUCA en este caso sería igual a 1. La idea que hay por detrás es que los individuos mayores son más proclives a desarrollar síntomas severos y por lo tanto a ser testados. ¿Vale? Con respecto al acumulado por grupo de edad, en este caso se considera una distribución multinomial. Exactamente la misma idea se sigue en el caso de ingresos hospitalarios y también de fallecimientos, solo que aquí no consideramos que haya un infrarreporte, un subreporte. Bueno, con respecto a las distribuciones previas y los valores para aquellos parámetros que consideramos fijos. Bueno, consideramos un valor fijo para el periodo de incubación y el periodo de recuperación, y además consideramos el mismo valor para los individuos sintomáticos y asintomáticos. Consideramos una proporción de individuos sintomáticos alrededor del 80%. Sabemos que es una proporción muy alta, pero utilizamos este valor porque consideramos que los individuos asintomáticos no podían transmitir la enfermedad, lo cual sabemos a día de hoy que no es cierto. De tal manera que para corregir este supuesto consideramos que la proporción de individuos sintomáticos era mayor de la probablemente real. Sí que es cierto que antes de poner a trabajar el modelo y empezar a proporcionar proyecciones de ingresos hospitalarios, hicimos un análisis de sensibilidad
con respecto a aquello que nos interesaba, que era proyecciones de ingresos hospitalarios con diferentes valores para estos parámetros de aquí, y lo que vimos es que el modelo era relativamente robusto, al menos para aquello para lo que nosotros queríamos utilizar, lo que era proyecciones de ingresos hospitalarios. No digo que el modelo sea robusto para todos los resultados que puede proporcionar, pero desde luego sí lo fue, al menos en aquel análisis de sensibilidad, para aquello para lo que queríamos utilizarlo. Con respecto al resto de parámetros, excepto en el caso de las distribuciones que entran en el cálculo de ingresos hospitalarios y de fallecimientos, lo que consideramos, y seguimos en este caso lo sugerido por los autores del paper original, era distribuciones previas débilmente informativas. Bueno, y ahora ya los resultados. Vale, lo primero que os voy a mostrar son los primeros resultados que obtuvimos con el ajuste del modelo. Y aquí tenéis los resultados con respecto a nuevos ingresos hospitalarios del ajuste del modelo con datos hasta el 19 de marzo, que sería esta línea lila de aquí. Vale, lo que vemos a partir de esta línea negra de aquí sería la proyección que realiza el modelo, y esta línea negra de aquí son los datos observados. La línea azul simplemente indica el momento en el que se produjo el confinamiento. Bueno, esto sería con datos hasta el 19 de marzo. Esta es la actualización cuando ajustamos el modelo ya con datos hasta el 20 de marzo. Vemos que ambas proyecciones son muy similares, con datos hasta el 22, con datos hasta el 23, 25 y 27. Y como veis, hasta esta fecha, vale, el modelo seguía proyectando que seguíamos en la fase exponencial de la pandemia. Sin embargo, cuando ajustamos el modelo con datos hasta el 30 de marzo, vemos como la proyección cambia completamente, y a partir de este momento, el modelo empieza a proyectar un decrecimiento sostenido en el número de nuevas hospitalizaciones diarias, decrecimiento que se mantuvo en ajustes posteriores. Creo que aquí tengo hasta el día 10 de abril. ¿Por qué os quería mostrar estos resultados? Bueno, pues por varios motivos. El primero es que, como veis, no fuimos capaces de predecir el pico, ¿vale? Fue necesario un decrecimiento sostenido en el número de nuevas hospitalizaciones diarias para que el modelo fuera capaz de recuperarlo. Luego, otra cosa que observamos es que el ajuste y las proyecciones del modelo van cambiando a medida que vamos recibiendo nuevos datos. Eso es algo positivo, era algo que buscábamos con esta estrategia de modelización, pero tiene una consecuencia negativa, y es que el ajuste y las proyecciones dependen mucho de la calidad del dato, y en particular, en nuestro caso, del efecto fin de semana, que es esto que veis por aquí, ¿vale? Así como en el decalaje en la notificación. Y ya luego lo último que observamos es que, aunque el ajuste hasta, digamos, el momento del pico es relativamente bueno, a partir del pico lo que vemos es que el modelo, cuando lo comparamos con los datos reales, vemos que tendía a sobreestimar el número de ingresos hospitalarios, tanto en lo que respecta al ajuste como muy probablemente en lo que respecta a la proyección. Vale, por tanto, teniendo en cuenta todo esto que aparece aquí, bueno, aquí es un poco lo que acabo de comentar, se tomaron una serie de decisiones para intentar corregir esos problemas, principalmente en lo que a la calidad del dato se refiere. Entonces, para intentar evitar ese efecto fin de semana y también el decalaje en la notificación, lo que decidimos, y no fue una decisión sencilla, fue lo que decidimos fue no emplear para el ajuste del modelo los datos del día anterior, sino los datos de 2 días antes, permitiendo así que la información se asentase en las bases de datos, la base de datos de Zakidech. Es decir, al final estábamos haciendo 3 informes semanales con datos hasta la medianoche del lunes, miércoles y viernes, de tal manera que, al hacer el primer análisis con datos hasta la medianoche del lunes, de alguna manera intentábamos corregir el posible efecto fin de semana. Y con respecto a la sobreestimación de ingresos hospitalarios que comentaba, esta sobreestimación de aquí, lo que decidimos, y aquí era lo que quería comentar antes, que no fue una decisión sencilla, fue no incorporar en la verosimilitud del modelo, ¿vale?, los casos positivos. ¿Por qué? Bueno, pues porque los casos positivos significaban cosas distintas a lo largo del tiempo. Es decir, siempre ha habido un infrarreporte en el número de casos positivos, es decir, no representan el número de casos positivos reales, pero ese infrarreporte ha ido cambiando, mientras que al principio principalmente solo se testaban a individuos con síntomas
severos y principalmente gente que ya estaba en urgencias. A partir de principios de abril, más o menos, ya digamos que la política de testeo cambió y se empezaron a testar y por lo tanto a detectar casos positivos en individuos con síntomas mucho más leves. Es decir, no solo hay un infrarreporte, pero además ese infrarreporte ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y aunque el modelo tiene en cuenta ese infrarreporte, el valor de ROC, que recordáis aparecía en la binomial negativa del modelo observacional para el número de casos reportados, sí que es cierto que no depende de ti. Por lo tanto, decidimos eliminarlo de la verosimilitud y de alguna manera para contrarrestar la falta o la pérdida de información, lo que decidimos fue incorporar en el modelo a partir de ese momento los fallecimientos. Es decir, tanto lo incorporamos en el modelo, empezamos a calcular también fallecimientos y también en la verosimilitud y en el modelo observacional. Vale. Y aquí tenéis los resultados del ajuste y de la proyección con esas modificaciones. En este caso, el ajuste del modelo con datos hasta el 6 de abril. La proyección en aquel momento se hizo hasta bastante tarde, principalmente hasta finales de mayo, y los datos observados los que vemos son hasta el 13 de abril. Y lo que vemos es que corregimos esa estimación pesimista en el número de nuevos ingresos hospitalarios, tanto en lo que el ajuste se refiere como también en lo que a la proyección. A partir de ahora, casi todas las gráficas que voy a mostrar serán similares, es decir, datos observados, media posterior del modelo, intervalos de predicción al 95%, y todo lo que aparezca a partir de la línea esta vertical negra serán bien proyecciones realizadas por el modelo o datos observados con posterioridad. Como comentaba al principio, uno de los puntos fuertes que tiene esta estrategia de modelización es que también nos permitía hacer proyecciones por grupo de edad. Y aquí tenéis los resultados para los 9 grupos de edad considerados. Una cosa a tener en cuenta es que todas estas gráficas de aquí, el eje Y es distinto. Uno de los motivos para hacerlo distinto es que de haberlo hecho igual, hubiésemos sido incapaces de ver la tendencia en los grupos de edad más jóvenes. Al final, el mayor número de ingresos hospitalarios se produjo en el grupo de 80 años o más. Como vemos, el ajuste es relativamente bueno, y con respecto a las proyecciones es, yo diría que razonablemente bueno para casi todos los grupos de edad, al menos para aquellos en los que hay un cierto patrón, excepto para el grupo de mayor edad, donde claramente el modelo, al menos para este ajuste en particular, claramente tendía a ser optimista. Es decir, el número de ingresos hospitalarios, tanto utilizados en el ajuste como observados con posterioridad, es mayor a lo proyectado por el modelo. Esto sí que es cierto que fue una tendencia que observamos en bastantes de los análisis que realizamos. Bueno, como decía, a partir de un determinado momento incorporamos también fallecimientos en el modelo y en la verosimilitud, por lo tanto también podíamos proporcionar proyecciones de fallecimientos tanto a nivel de todo Euskadi como por grupo de edad. Y aquí tenéis los resultados, no me voy a parar a hablar en detalles. Bueno, además de ajustar el modelo cada vez que recibíamos nuevos datos, obtener las proyecciones, generar los informes y entregárselos a diferentes gestores sanitarios, yo creo recordar que fue principios de abril, también establecimos un proceso más o menos sistemático de validación de los resultados, al tiempo que hacíamos una vigilancia de alguna manera y seguimiento. Sí, una vigilancia y seguimiento de la pandemia. Entonces, lo que hacíamos realmente en aquel momento era ajustábamos el modelo o utilizábamos el ajuste del modelo con datos entre 2 y 4 semanas previos a la fecha actual, y comparábamos las proyecciones del modelo en aquel momento con los datos observados con posterioridad. Y el objetivo aquí era doble. Por un lado, validar las proyecciones que realizaba el modelo a fin de evaluar su fiabilidad, hasta qué punto las proyecciones que estábamos ofreciendo y reportando eran fiables, hasta qué punto esas proyecciones se acercaban a lo que finalmente ocurría. Vale, eso creo que era muy importante, hasta qué punto podíamos realmente confiar en nuestro modelo. Y luego también otro objetivo que buscábamos con este proceso era detectar discrepancias entre las proyecciones que hacía el modelo y los datos observados con posterioridad. Y la existencia de grandes discrepancias entre ambas cifras podía indicar que había habido un cambio de tendencia en la evolución de la pandemia, que tal vez era necesario estar más atento a lo que estaba pasando, al tiempo que también
podía indicar que era necesario realizar algún tipo de modificación al modelo para que fuera capaz de recoger ese cambio de tendencia que había habido en la pandemia. Y a raíz de este proceso de validación y vigilancia, primero lo que tenéis aquí es el ajuste del modelo con datos hasta el 1 de mayo del 2020 y la proyección en aquel momento se hizo hasta el 28 de mayo. Los datos observados con posterioridad también son hasta el 28 de mayo. Si lo que veis es que la proyección que realizaba el modelo, recordad que estábamos ajustando el modelo con datos hasta aquí, si comparamos lo proyectado por el modelo con observado con posterioridad, vemos que el modelo, las proyecciones que realizaba el modelo estaban siendo relativamente optimistas. El modelo proyectaba un decrecimiento sostenido en el número de nuevas hospitalizaciones, mientras que los datos observados eran ligeramente superiores a los proyectados y además no observamos un decrecimiento en esos nuevos ingresos hospitalarios. Es cierto que en aquel momento el número de nuevos ingresos hospitalarios era relativamente bajito, pero a pesar de todo, pues eso lo que vemos es que no hay tanto un decrecimiento, sino más bien una estabilización en el número de nuevos ingresos hospitalarios. ¿Vale? Lo que estábamos haciendo, lo que el modelo hacía en aquel momento era ser optimista. Y además, bueno, esto por grupo de edad y observamos exactamente lo mismo. Y además, este comportamiento de optimismo del modelo no se corrige cuando ajustamos el modelo con datos hasta el 28 de mayo. Recordad que en el ajuste anterior ajustábamos el modelo con datos hasta el 1 de mayo y proyectábamos hasta el 28 de mayo. Aquí ya ajustamos el modelo con datos hasta el 28 de mayo y lo que vemos es que, tal vez en menor medida, pero el modelo seguía siendo ligeramente optimista con respecto al número de hospitalizaciones reales. Vale, ¿esto qué nos puede indicar o qué consideramos que nos estaba indicando? Lo que nos estaba indicando es que había habido un cambio de tendencia en la evolución de la pandemia que el modelo no era capaz de recuperar, ¿vale? O de recoger. Muy probablemente ese cambio de tendencia se debía a la desescalada que había empezado unas semanas antes. Y esto nos llevó a la primera modificación de la tasa de transmisión que comentaba anteriormente. Recordad que, lo que os decía antes, que en la especificación inicial de esa tasa de transmisión, una vez que ETA se alcanzaba, que era la reducción relativa en la transmisibilidad, una vez que las medidas de control estaban completamente implementadas, no se permitía que esa transmisibilidad volviera a incrementarse. Por lo tanto, lo que hicimos en este modelo fue modificar esta especificación permitiendo que esa transmisibilidad se incrementara a partir de un determinado momento. Y tal vez a mí me resultó sorprendente que se hicieron diferentes pruebas. Lo que parecía indicar es que ese cambio de tendencia en la evolución de la pandemia se había iniciado, ese aumento en la transmisibilidad del virus se había iniciado alrededor de mediados de abril, que sería esta fecha de aquí. Vale. Bueno, esto ya sería el ajuste con esa modificación en la especificación de la tasa de transmisión, con datos hasta el día 13 de junio. La proyección en este caso sería hasta el 30 de junio y ya veis como tanto el ajuste como la proyección que realiza el modelo con esa modificación en la tasa de transmisión se acerca mucho más a los datos observados, tanto durante el ajuste como también en la proyección. Lo mismo, de nuevo, para los resultados por grupo de edad y de nuevo también para mortalidad y mortalidad por grupo de edad. Ya como algunas conclusiones para estos resultados y todos los análisis que realizamos en esa primera ola en Euskadi. Bueno, lo primero, indicar que el último análisis que realizamos en junio indicaba que estábamos ante un horizonte de estabilidad y control de la pandemia en Euskadi. Desgraciadamente no fue así. Y a principios de agosto, lo vimos al principio, lo vamos a volver a ver ahora, se empezó a observar un aumento importante, no solo del número de nuevos casos positivos diarios, sino también de nuevas hospitalizaciones y posteriormente fallecimientos. Ya desde el punto de vista del modelo
Y de la estrategia de modelización, bueno, pues hubo una evaluación constante y además muy necesaria del desempeño y el comportamiento del modelo, que llevó a cambios en ese modelo. He comentado aquí los más importantes. Recordad que se eliminaron los casos positivos de la verosimilitud y para contrarrestar esa pérdida de información se incorporaron los fallecidos. Además, también se modificó la especificación de la tasa de transmisión, ¿vale? Para de alguna manera dar cuenta no solo del impacto del confinamiento, que era la especificación inicial, sino también de la desescalada posterior y ese incremento en la transmisibilidad que observábamos en algunos resultados. Y luego también comentar que aunque se evaluaron modelos mucho más complejos y seguramente mucho más realistas, la decisión, en particular lo que hicimos fue evaluar modelos donde incorporábamos ingresos hospitalarios y fallecimientos dentro del sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Al final la decisión fue continuar con este modelo más sencillo, principalmente debido a los tiempos de cálculo, ¿vale? Incorporar más compartimentos en el sistema de ecuaciones diferenciales aumenta significativamente el tiempo de computación, y si queríamos utilizar el modelo de manera más o menos rutinaria para realizar esos informes cada 2 o 3 días, pues si los tiempos de cálculo se nos iban a días, pues dejaba de ser de utilidad. Luego veremos que ese fue uno de los motivos por los cuales dejamos de utilizar este modelo y esta estrategia de modelización. Ya con respecto a los datos de agosto, bueno, de nuevo aquí esa evolución de la pandemia en Euskadi con respecto a ingresos hospitalarios, y vemos cómo desde principios de julio se empieza a observar un incremento importante en el número de nuevos ingresos hospitalarios diarios. En este caso, y a partir de este momento, se nos volvió a requerir ofrecer informes cada 2 o 3 días con proyecciones a corto plazo. Vale, obviamente para poder ser capaz, para que el modelo fuese capaz de recoger este incremento importante que observamos en el número de nuevas hospitalizaciones diarias, fue necesario volver a modificar de nuevo la especificación de la tasa de transmisión. De esta manera, de nuevo, vemos cómo estos son datos ajustados ya, ¿vale? Vemos cómo se produce a partir del 15 de junio, se produce un incremento importante en la transmisibilidad del virus, además de manera más o menos rápida, muy probablemente debido en este caso, a la llegada del verano y a un mayor contacto entre personas. Y aquí ya tenéis uno de los últimos resultados que obtuvimos con este modelo, uno de los últimos resultados razonables que obtuvimos con el modelo. En particular, en este caso, el modelo se ajusta con datos hasta el 16 de agosto, se realizan proyecciones hasta el 15 de septiembre y los datos observados se muestran hasta el 22 de septiembre. Y lo que vemos es que como hasta principios de septiembre más o menos, los resultados de las proyecciones realizadas por el modelo son buenas si comparamos lo proyectado con lo observado. Sin embargo, a partir de principios de septiembre vemos como el modelo seguía proyectando que iba a haber un incremento sostenido en el número de nuevas hospitalizaciones diarias. Sin embargo, los datos observados con posterioridad lo que indican es que no había un incremento, sino había un decrecimiento, al menos había una cierta estabilización en el número de nuevos ingresos hospitalarios diarios. De nuevo, si queríamos que el modelo fuese capaz de recoger este nuevo cambio de tendencia en la evolución de la pandemia, era necesario volver a hacer una modificación en la tasa de transmisión, permitiendo ahora no tanto que creciera, sino que decreciera. Sí que es cierto que realizamos esa modificación, volvimos a modificar la especificación de esa tasa de transmisión, pero los tiempos de cálculo se dispararon enormemente. Vale, mientras que al principio yo creo que con los ajustes anteriores éramos capaces de obtener resultados en unas 4 o 5 horas, la incorporación de esta modificación llevó al modelo a requerir, pues, yo no sé si eran casi 2 días, ¿vale? Y por lo tanto dejó de ser de utilidad, al menos para un uso rutinario. Sí que es cierto que seguimos utilizando con modificaciones un poquito más ad hoc, en particular con especificaciones tipo escalonadas de esa fuerza de infección, pero bueno, lo cierto es que tampoco estábamos especialmente contentos porque había una componente subjetiva bastante importante, y por eso al final digamos que las modificaciones que el modelo requería para
para poder dar cuenta de esos cambios de tendencia en la evolución de la pandemia, lo hacía computacionalmente inviable y por eso dejamos de utilizarlo. Bueno, estos serían los resultados por grupo de edad, aquí también por mortalidad. Aquí se ve tal vez menos la discrepancia entre proyectado y observado. Es cierto que la mortalidad siempre llega con retraso con respecto a las hospitalizaciones. Y ya para terminar, algunas conclusiones finales. No sé si he sido capaz de transmitirlo en esta charla, pero lo cierto es que todo este proceso, todo este trabajo ha sido tremendamente dinámico, de ejecución del modelo, evaluación de su comportamiento, validación de resultados, modificación del modelo en algunos casos, pero también se hizo un seguimiento de la evolución de la pandemia. Es cierto que fue un trabajo contrarreloj, fue necesario poner a trabajar el modelo y empezar a ofrecer y a reportar proyecciones con cierta rapidez, un proceso de constante aprendizaje y no vamos a mentir que hubo momentos de muchas dudas y mucho estrés. Yo creo que los resultados, las proyecciones a corto plazo, es cierto que el modelo no está preparado para realizar proyecciones a largo plazo, creo que además realizar proyecciones a largo plazo en COVID es casi tarea imposible. Bueno, yo creo que esas proyecciones a corto plazo que el modelo ofrecía eran razonables, pero teníamos la duda de si nos estaba escapando algo. Hay muchas suposiciones que estamos haciendo que sabíamos que no eran ciertas. Vale, y luego también una pregunta que nos surgía es hasta qué punto pues, tiene valor y utilidad lo que estábamos haciendo, si estábamos realmente aportando algo. Y luego ya desde el punto de vista de la modelización y después de haber estado utilizando el modelo durante muchos meses, pues somos conscientes de que ahora a día de hoy sería necesario hacer un montón de modificaciones sobre el mismo si quisiésemos seguir utilizando. Una de las cosas que nos gustaría hacer sería volver a incorporar los casos positivos en la verosimilitud. Eso implicaría especificar una tasa de subreporte que dependiera del tiempo para tener en cuenta que ese subreporte ha ido modificándose a lo largo del tiempo. Es cierto que claramente la evolución de la pandemia indica que necesitamos especificaciones flexibles de la tasa de transmisión y no especificaciones paramétricas que son las que nosotros hemos estado utilizando, en que hemos ido modificando, no dejan de ser especificaciones paramétricas. Se intentaron experiencias de regresión penalizado, pero los tiempos de computación también se dispararon. Obviamente a día de hoy tendríamos que tener en cuenta todo el proceso de vacunación, bueno, y un largo etc. Y ya con esto termino. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, si ahora tenéis cualquier comentario, sugerencia, crítica, pues más que feliz de intentar al menos contestarla. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, parece que el vídeo ya se ha terminado. Agradecerte, Cote, por todo Cote y todo el equipo que habéis participado ¿Me escucháis? Sí. Sí. Es que me he cambiado a la tablet y ahora no puedo poner la cámara. Es que por favor. Me dice que no tengo permiso. Settings, espera. Cámara. Bueno, mientras voy comentando que, bueno, al final, en primer lugar, agradeceros por el gran trabajo que habéis hecho, no solo Cotei, sino también Dayin, Inma y Edu, y el resto del equipo que habéis colaborado en hacerlo este gran trabajo, sobre todo en la época aquella que todo se trataba del día a día y cambiaba de un día para otro y estabais de manera constante con los datos trabajando y como bien has dicho al final del vídeo, pues al fin y al cabo el punto de estrés diario que conllevaba el poder modelizar y estar al dato, como se suele decir, pues eso también es de trabajo de considerarlo. Dicho esto, bueno, pasamos a la ronda de preguntas y bueno, estáis abiertos a realizar preguntas, sugerencias, inquietudes, etcétera, etcétera. Bueno. Nadie se anima. Bueno, si nadie Os he dormido. Yo me animo, Cote, yo me animo. Venga. ¿Me oyes? Sí. Sí, la pregunta es la siguiente. El modelo permite hacer predicciones del número de fallecidos
Sí, y también del número de gente contagiada, ¿no? sí. Entonces, el cociente de ambas cosas es la tasa de Sí. letalidad. Ujú. La pregunta es, ¿esta tasa de letalidad es constante en el tiempo? ¿Funciona Por de la alguna forma? por la propia definición del... A ver, sí que en un momento determinado, cuando salió, claro, nosotros al eliminar casos positivos de la verosimilitud, digamos que la curva epidémica de casos dejó de estimarse bien, ¿vale? Entonces sí que hicimos en un momento determinado, cuando salió el primer estudio de seroprevalencia, y teníamos datos reales, digamos, de infrarreporte y también de tasas de mortalidad, lo que hicimos fue en aquel momento volver a ajustar el modelo, volviendo a incorporar los casos positivos en la verosimilitud, ¿vale? E intentar estimar, intentar ver hasta qué punto el modelo proporcionaba resultados similares a los del estudio de seroprevalencia. Y en aquel momento sí que eran cercanos. ¿Hasta qué punto modelos sí se podría ver si podríamos hacer ese cociente y obtener esa tasa de mortalidad tiempo dependiente? Tendría que pensarlo. ¿Me escuchas? Sí, sí, ahora sí. Te había perdido un momento, pero ahora sí. Porque encuentro que la tasa de letalidad puede ser interesante porque la evolución en el tiempo, por un lado, puede indicar, por ejemplo, la mejora del tratamiento de la enfermedad y, por otro lado, en tiempos donde hay un pico en la pandemia, pues la presión hospitalaria. En principio, la presión hospitalaria debe de hacer aumentar la letalidad, ¿o De no? hecho, no Ahí lo es- estamos haciendo con este modelo, pero lo estamos haciendo con otros datos que tenemos y estamos comparando la evolución en las diferentes olas. Y una parte es eso, ver hasta qué punto la mortalidad ha ido cambiando. Sí que es cierto que hay que corregir. Yo creo que para eso seguramente los resultados de los estudios, los diferentes, porque yo creo que a día de hoy, si no recuerdo mal, o hay 2 o hay 3 estudios de seroprevalencia, ¿no? Mm, Lo digo sí, para tener una sí, idea sí. más o menos Del cercana. ministerio, dices, ¿no? Sí. Del Ministerio. Ya que Sí. yo creo que es la única información, digamos, a partir del modelo, intentar estimar, sí, o sea, le tenemos que meter información de cómo ha ido cambiando la capacidad de testeo, el tipo de individuos que se está siendo testado, qué proporción de esos individuos son asintomáticos y cuáles son sintomáticos. O sea, esa información no la tenemos. Entonces, la única forma que se me ocurre incorporar en el modelo ese infrarreporte es recoger la información del estudio de seroprevalencia e informar ese RODK, hacerlo dependiente del tiempo, pero informarlo con el estudio de seroprevalencia, para que seamos capaces de estimar las curvas epidémicas de casos reales, no los observados, y comparar la mortalidad. No lo hemos hecho, pero sí. Y yo creo que sí que seguramente veamos que ha habido cambios. O sea, sobre todo porque también ha habido hay un mayor conocimiento de tratamiento de la enfermedad, de cómo se trata la enfermedad. Sí, menos mal. Muy bien, gracias. Hablo. A ti. Cote, bueno, a pesar de todos los problemas técnicos que hemos tenido, hemos aquí superado todos ellos Oh, y has hecho una charla muy bonita. La verdad es que, bueno, me hacía sufrir, decía, menos mal que está grabado, porque hablabas tan rápido que decías que no llega, sí. no llega. Digo, bueno, has sobrevivido porque lo ha grabado. Pues Lupe, yo me estaba escuchando y digo, yo normalmente hablo mucho más rápido. Yo creo que me he controlado, o sea que... No, bueno, no, pero muy bien, súper bien. Y bueno, y aparte de la pregunta que ahora te quería hacer, en fin, no quiero ni saber lo que debía ser para vosotros esos meses de estar, pues esto, teniendo que hacer un informe el lunes, otro el miércoles, otro el viernes. Yo me imaginaba, digo, bueno, imagino que el lunes a las 12 de la noche dormiríais tranquilos, al menos de las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana del martes, pero después ya vuelta a poner, en fin, que yo me Pues, imagino que habéis tenido muchos dolores de barriga pero, y, pero, y mucho estrés, porque lo o teníamos sea, los demás que no estábamos al pie del cañón haciendo esto. O sea, que sí, chapó. Lo hubo y bueno, ahora lo recordamos como, no sé, como que pasó hace hasta con mucho. cariño. Pero sí que fue una experiencia, bueno, hablo bueno, como equipo, satisfactoria en repartirnos, no sé, en coordinarnos. Sí. Yo creo que podría haber sido esto que hubiéramos no dado abasto, o sea, no dábamos abasto en ese momento, sobre todo cuando teníamos que hacer los informes para todas las OSIs.
pero creo que nos coordinamos bastante bien, he de decirlo, en el sentido de que la presión era alta y la demanda también era alta por la necesidad, ¿no? Pero entrecorriendo modelos en diferentes ordenadores, tratando de utilizar los clústeres, hacer un informe automatizable. Bueno, pues era así una experiencia, por así Sí, decirlo. ¿Los medios de comunicación los tenían muy machacados o no? Porque ¿Eh? la exposición a los medios de comunicación. Beckham ahí fue bastante parapeto, quiero decir, sí que se pidió en varios momentos que fuéramos a los medios, pero se intentó no hacerlo. Es que yo esto pienso que menos mal que lo hicisteis, porque yo aquí he visto mucha gente en Cataluña que han empezado a salir en los medios y al final se han convertido en personas que antes no habían tratado ningún dato, ¿no? Y de repente se han convertido en los gurús de COVID, saliendo en los diarios y en los esto cada día. Y yo pensaba, joder, es que si encima tienes que hacer el trabajo y luego tienes que hacer esto. No, de hecho, os acordaréis que luego también estaba el tema del pico. ¿Cuándo va a ser el pico ¿no? de Sí. los casos, ¿no? Y había un momento que parecía que eran las apuestas de mayo, junio, ¿no? Entonces, en la fase exponencial, cualquier modelo SIR, cada dato, y además nosotros tenemos la ventaja y la responsabilidad de trabajar con datos con los criterios que ha comentado Coté, y en muchas comunidades creo que eran con datos del Carlos III, o sea, que había mucho más error o decalaje, etcétera, ¿no? Entonces, dar una predicción del pico, el famoso pico que, no sé, que en los medios quizás era todo el mundo quería, ¿no? Cuando no vamos a salir del confinamiento, etcétera. A nosotros nos generaba mucha presión que, como ha dicho Cote, Beckham no nos puso en esa tesitura, No. pero nosotros éramos conscientes de que era muy difícil dar una predicción y creo que muchos grupos a nivel nacional e internacional creo que fueron osados en ese sentido, ¿eh? Me atrevo a decir. No. Yo creo que realmente tenéis que dar las gracias a que os hayan puesto este parapeto porque os protegieron en parte. Os permitieron hacer el trabajo mejor, por un lado, y os ahorraron, ¿no? Sí, luego también la responsabilidad, quiero decir, al No, final, la parte yo lo psicológica. comentaba, empezamos a trabajar sin tener experiencia. También era decir, bueno, o sea, nosotros vemos que las proyecciones que hacemos son relativamente buenas, pero yo no me atrevo a decir nada. No sé cómo no, hay que decir, o sea, era una responsabilidad que yo creo que bueno, yo no me sentía con fuerza ni con conocimiento como para asumirla tampoco. Ya. O sea, hubo muchas dudas, quiero decir, se hizo porque yo creo que era nuestra responsabilidad hacerlo, se nos pidió y había que dar una respuesta, pero, José, las dudas siguen a día de hoy. Claro. Pero, uf, pues sabes que se está Una utilizando. pregunta más técnica, pero seguramente me contestas poquito ahora y hablamos en otro momento. Cuando quieras, Lupe. En todas las partes de todos los parámetros que ponéis, ¿no? Para montar el modelo, hay uno en el que nuestro grupo, aquí también está Klaus, ¿no? Tenemos interés especial, que es en el tiempo de incubación, porque estamos haciendo trabajos con el tiempo de incubación. Entonces, nosotros estamos haciendo formas diversas para estimar ese tiempo de incubación. Lo que me gustaría, digamos, entender es cómo habéis incluido, porque antes lo has dicho, no de las transparencias, pero la verdad es que yo no sé si yo las veía un poco borrosas en mi pantalla, las transparencias. Entonces, no era capaz de verlo. Entonces, y ya te digo, más que nada es preguntar, ¿el tiempo de incubación supusisteis un modelo exponencial o qué modelo o una cosa qué suponíais? El parámetro es constante. Parámetro constante. O sea, Y por lo tanto, constante. si no estoy equivocada, yo creo que la solución es asumir una exponencial. Sí. Sí, si es Porque constante. cuando sí. resuelves. Exactamente. Bueno. Sí, a ver, sí que siento que esos. ¿Perdona? Sí, no. No, entonces Sí, una cosa que a mí me interesaría para comentar, ya te digo que ahora ya se queda aquí, nosotros estamos trabajando nos tenemos ya datos de la quinta ola sobre cuestionarios para cuándo la persona se ha infectado o ha estado expuesta, ¿no? Y cuándo ha desarrollado síntomas. Después todo esto se va a mirar con otras cosas que se hacen, ¿no? Pero en particular estamos haciendo la estimación del tiempo de incubación que la habíamos hecho ya con Klaus y con los compañeros del MD Anderson Cancer Center con datos bastante malos porque eran los datos de Wuhan, eran datos públicos, ¿no? Entonces ya tenemos una cohorte que estamos acabando de recoger los datos, que tenemos unos 400, y entonces nuestro interés, por supuesto que es estimar este tiempo de incubación, pero sí que tenemos mucho interés en ver si esto se pone en un modelo,
qué cambia, qué no cambia, A ver, nosotros cómo se estamos complica, ahora... ¿sabes? Nosotros estamos ahora con un modelo que se le llaman, o sea, tú lo que puedes hacer si quieres darle más flexibilidad al tiempo que una persona está, o sea, al tiempo de digamos, de transición, lo que puedes hacer es incorporar compartimentos, por ejemplo, el despuesto, y poner más compartimentos despuestos, de tal manera que al final lo que tienes es una distribución de Erlang. Ujú. Entonces, una posibilidad a lo mejor sería, con vuestros resultados, ver si, es decir, que, por ejemplo, lo que tienes que decidir cuando tú aumentas el número de compartimentos en el SIR estándar, el compartimento infectado lo divides en varios. No representa nada real, no es que una persona vaya cambiando, digamos, de compartimento, sino que simplemente lo que te permite es que el tiempo que es que no sé cómo se diría, el tiempo que está en ese compartimento Es tiene una diferente. distribución, Será, exactamente, sí. no es una exponencial, sino que Claro. es una distribución de Erlang. Entonces, lo que tienes que decidir es el número de compartimentos en el que subdivides ese compartimento de infectado. Entonces, puede ser bonito intentar ver hasta qué punto resultados vuestros se pueden trasladar a un modelo para elegir el número K. Perfecto, perfecto. Bueno, pues te lo haremos saber, porque nosotros en lo que hicimos con los de Wuhan veíamos una relación, una asociación entre la edad y el tiempo de incubación, ¿no? No sé si esto Sí, se va a repetir ahora con estos datos, pero lo que tenemos con estos datos es que tenemos la información de la gente vacunada y la gente no vacunada. Y después también tenemos que en realidad seguramente es ya la variante Delta. Ya se está diciendo ya. que el tiempo de incubación es inferior al que había antes con las otras variantes, ¿no? O sea, el tiempo... Lupe, en los resultados que tenéis, los datos de Wuhan, ¿qué estimación hacíais de tiempo de incubación en medio, mediana, aproximadamente? ¿Te acuerdas? Bueno, me acuerdo que el mínimo era 2, que el máximo era larguísimo, como 28 días, y la mediana, teníamos una división por hombres y mujeres, ¿no? Estaba el sexo, digamos, tenía, y había como una diferencia de 2 días. ¿Tú te acuerdas mejor, Klaus? Y yo creo que estábamos Lo la estoy mediana alrededor de buscando 7 un momento. días, entre 5 y 7 días creo que era la Vale. mediana, ¿eh? Por ahí. Por ahí, ¿no? Sí, un momento. A Sí, ver. era de Sí, este orden. Esto seguramente ahora con los datos nuevos va a ser menor, por lo que sí. dicen, ¿eh? Por lo que dicen de Ujú. que el tiempo de incubación con la variante. Se entiende que esta quinta ola, la mayoría deben ser variante Delta, o muchos deben ser variante Delta. Y bueno, entonces también veremos, por un lado, esta disminución, como dicen, del tiempo de incubación, de alguna cosa que ya está reportada, y después también si las vacunas están también teniendo alguna influencia en esto, ¿no? ¿Lo encuentras, Klaus? Sí. Sí, bueno, agrupando en dos grupos de edad, hasta los 40, 40 y pico y más allá, la estimación entre los más jóvenes era la mediana 5,3 días y entre los algo mayores de 7 días. Vale. Sí. Sí, sí. Sí, os comento una cosa. De esto del tiempo de incubación, en el caso de Wuhan, si te olvidas de la edad y consideras una mixtura de los normales, te sale también lo de los 5 y los 7 días. Bueno, es que Ya. se puede hacer, se ha hecho de Sin varias maneras. considerar las edades, ¿no? Perdonad, perdonad. Que son... Y otra cosa que quería comentar del tiempo de incubación es que en estos modelos que utiliza Scotté, ¿no? El tiempo de incubación de manera estándar se define como el tiempo que pasa desde que te contagias hasta que aparecen síntomas, ¿no? Perdóname, Hasta que sí. perdona, Entonces, Piera, ¿repites un segundito lo último? sí, digo que el tiempo de incubación habitualmente se define como el periodo que pasa desde que te contagias hasta que aparecen síntomas. Entonces, en tus modelos, Coté, yo creo que es más interesante el tiempo que pasa hasta el tiempo en que la persona es transmisora, Sí. Sí. porque puede ser que no tenga síntomas incluso, Si no, ¿no? pasas Ese asintomático y sería tiempo de asintomático. incubación efectivo, ¿no? De hecho, en el modelo final de que los autores publicaron, porque este es digamos, el modelo original. Entonces ellos tenían el compartimento de expuesto y asumían que los individuos en el compartimento de expuestos no eran infecciosos, ¿vale? Y luego ya de ahí pasaban asintomático o asintomático, y en aquel momento, claro, ellos lo publicaron, el preprint, muy a principios de marzo, yo creo. Y en aquel momento todavía había la duda de si los asintomáticos transmitían o no transmitían la enfermedad, ¿vale? En la versión final que publicaron,
lo que hicieron fue incorporar un compartimento extra, que es el presintomático, ¿vale? Al que iban todos y consideraban que ese compartimento, los individuos en ese compartimento ya eran infecciosos, pero transmitían la enfermedad a una tasa diferente de los sintomáticos y también permitían que los asintomáticos transmitieran la enfermedad, pero también a una tasa distinta. Entonces hacen un desarrollo de cómo calculan ese cambio en la transmisibilidad según estés en fase presintomática, es decir, no has desarrollado, pero ya eres infeccioso, o si eres completamente asintomático. Sí. Yo creo que enlaza con lo que comentabas, ¿no, Pera? Sí, Bueno, totalmente. nosotros la incubación la definimos como el tiempo desde la exposición hasta los síntomas. Y por supuesto que solamente se calcula con los sintomáticos, es decir, no tiene ningún sentido calcular el tiempo de incubación de los asintomáticos, ¿no? Y claro, es desde que tú te expones hasta que tú desarrollas síntomas, no eres siempre tan infeccioso, por decirlo así, o tan transmisible, ¿no? Pero dado que este tiempo de incubación hemos visto que tiene tantísima variabilidad, es decir, que el rango es tan grande, y yo soy un ejemplo de ellos, que a mí me infectaron y al cabo de 2 días, 48 horas, estaba con síntomas, soy uno de los casos y por consiguiente era transmisible ya, ¿no? En realidad se puede hacer cosas de robustez, ¿no? Sumando, restando días para ver si al principio quedas expuesto no eres transmisible, pero tampoco se puede dar por hecho, ¿no? Es complicado esto. Bueno, en fin, yo creo que si os interesa, nosotros podemos compartir lo que hagamos, porque te digo, nosotros tenemos un poco tenemos interés también pues, de lo que hacemos que tenga repercusión en otras cosas, ¿no? En otros modelos, ¿no? Que no solamente se quede. O sea, en realidad, hacer este cálculo pues sirve para otras cosas. También anteriormente servía pues para establecer la cuarentena, ¿no? Si se hubieran hecho las cuarentenas bien hechas, se tendrían que haber hecho diferentes por edad y por mujer y por hombre. Claro, hubiera sido un poco complicado organizarlo, ¿no? Pero bueno, en fin. Pues yo creo que sí, sobre todo lo que te digo, o sea, para saber el número de compartimentos en los que tienes que dividir el sistema para que tengas una distribución que ya no sea una exponencial, seguro que es de ayuda. Sí. Nosotros usamos un modelo que es un modelo generalizado de odds, nunca me sale, odds rates regression general, que incluye como caso particular el Weibull con datos con hazards proporcionales y el log logístico de proportional odds, ¿no? O sea que es un modelo, digamos, que incluye muchos, incluye estos, y es como más flexible, ¿no? Y esto en realidad, pues bueno, esto es interesante desde el punto de vista metodológico, pues esto porque utilizas otro modelo de regresión. Bueno, ya no me enrollo más, os dejo que te hagan más preguntas. Gracias, Coté. A ti, Lupe. Vale, ¿alguna pregunta más? Bueno, yo tengo una preguntita. Están haciendo preguntas, pero Sí. creo que está mute. ¿Sí? Mariló está haciendo Adelante. alguna pregunta, pero no se oye bien. Sí, estaba callada. Es que, a ver, Coté, Dime. chulísimo. ¿Puedo hablar? Sí. Sí. Bueno, Vale, mira, sí, chulo. Lo que pasa es que he visto que el modelo se tiene que ir reajustando periódicamente. Mi pregunta es, ¿el modelo lo ajusta con los datos desde el inicio? sí, siempre. Claro que quizás es un error, es decir, que el modelo hay que utilizarlo con datos recientes, porque los parámetros obviamente van variando. Es que no sé, a ver, cada vez que recibíamos nuevos datos ajustábamos toda la serie, por lo tanto... Claro, pero eso es erróneo, porque las condiciones van cambiando. Me explico, en verano todo el mundo salimos a la calle, nos contagiamos. Claro. En septiembre, ¿qué pasó? Nos volvimos a la calle, nos volvimos a nuestra casita y la curva bajó. Pero eso el modelo, esas son cosas que el modelo no puede pillar, claro. Claro, por eso le comentaba lo importante que tiene la tasa de transmisión, que es lo que realmente rige la transición entre ser susceptible y estar infectado. Por eso necesitas especificaciones de tasa de transmisión que sean flexibles. O sea, nosotros era la primera especificación de todas, era una especificación paramétrica que además solo permitía que bajara la transmisión y por eso tuvimos que hacer diferentes modificaciones a lo largo del tiempo. Sí, ¿Cuál es el problema de ajustar los datos? Que se podría hacer, que en algún momento lo pensamos. Habría que cambiar las condiciones iniciales. O coger datos, claro, los parámetros hay otros que los mantienen constantes a lo largo del tiempo, que tampoco creo que tenga sentido. Es decir, los parámetros, yo creo que todos evolucionan con el tiempo.
Porque además las condiciones, las intervenciones No, inciden, ¿no? ¿No inciden? no lo tengo claro. Quiero decir, yo creo que principalmente todas las medidas, quiero decir, porque al final, ¿qué es lo que limita la transmisión? El contacto entre las personas y la probabilidad de que un contacto dé lugar a una nueva infección o no. Y es donde se incidió, quiero decir, el uso de mascarillas incide en la probabilidad, es decir, el hecho de que una persona esté en contacto con otra infecciosa, si llevas mascarilla, reduce la probabilidad de infección, y luego el contacto. El resto de parámetros, que sí que es cierto que puede haber habido cambios a lo largo del tiempo, lo comentaba antes Pera, ¿no? Que a lo mejor, quiero decir, esas probabilidades que se estiman en el modelo de la probabilidad de que una persona que desarrolle síntomas requiera ser hospitalizada o la probabilidad de que una persona hospitalizada finalmente fallezca, seguramente ha habido cambios a lo largo del tiempo, pero son mucho menores. O sea, digamos que esas fluctuaciones a lo largo del tiempo yo entiendo que son menores de las que ha habido en la propia transmisión del virus. Bueno, no. A ver, discrepo, porque también todos hemos aprendido. Nosotros, la gente de los hospitales, el modo de tratar a los enfermos, que yo creo, bueno, en fin, posiblemente tenga menos incidencia. Pero Sí, me que yo creo refería... que si el modelo lo hubierais ajustado, qué sé yo, con el mes de antes, datos del mes de antes o datos de 2 meses antes, creo. Dice solamente centrarnos en la última... Sí, la predicción utilizando datos de 2 meses antes. Habría que haber cambiado las condiciones iniciales, porque claro, que decir, la resolución del sistema de ecuaciones depende mucho de las condiciones iniciales. Entonces, cada vez que estiman, habría que volver a definir las condiciones iniciales, tener una estimación del número de individuos en cada uno de los compartimentos, que podríamos haber utilizado la estimación del modelo anterior. Sí, tienes razón. No sé, que nosotros intentamos otro de predicción y nos pasó que cambiaba mes a mes, ¿eh? Así que es cierto que nosotros, es decir, del modelo se pueden extraer mucha información, pero sí que es cierto que nosotros, esa información que se puede extraer, por ejemplo, probabilidades de ingreso por grupo de edad, una vez que eres sintomático, probabilidad de mortalidad, esas sí que en ningún momento las evaluamos. Nunca hicimos ningún análisis de hasta qué punto esas estimaciones eran cercanas a la realidad o no. Nos centrábamos principalmente en que si las proyecciones eran razonables o no. Es decir, no intentamos analizar resultados más finos del modelo, digamos. Estupendo, ¿eh? Esto siempre a toro pasado es muy fácil hablar, ¿eh? Simplemente reflexiones para futuras, qué sé yo, predicciones o historias de estas, que es que esto es todo tan cambiante como tú dijiste, es que es arriesgadísimo. Sí. Gracias. A ver, yo creo que, quiero decir, si algo hemos aprendido, o sea, yo creo que era una tarea compleja y sigue siendo lo compleja. Yo creo que hacer proyecciones, o sea, yo creo que puedes hacer proyecciones con más o menos, o sea, una semana, 2 semanas, pues que a lo mejor tampoco necesitas un modelo a día de hoy para hacerlas tampoco. O sea, más allá yo creo que es tarea imposible, porque no sabes cómo va a evolucionar. Claro, lo puedo hacer, pero no hay quien te crea, claro. Vale, gracias. Nada. Vale, ¿alguna pregunta más? Sí, yo tengo un par de preguntas. Una que quizás fue la que más me llamó la atención desde el inicio de Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena a ti y a tus colaboradores por el trabajo realizado. Me parece muy interesante y seguramente de gran utilidad. Después te haré una pregunta en ese sentido, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención y además me pareció muy interesante es que utilizáis ecuaciones diferenciales, ¿no? Dijiste ecuaciones diferenciales horribles, ¿no? Entonces, es algo que me llama mucho la atención, ya que tu formación eres matemático de formación, pero digamos, en el doctorado desde hace mucho tiempo trabajas siempre en el área de estadística. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, digamos, surgió esta idea de desarrollar este trabajo basado en ecuaciones diferenciales y no, por ejemplo, utilizando otros métodos solo estadísticos, ¿no? Simplemente te lo pregunto por desconocimiento, seguramente es... Pero bueno, me gustaría que me lo aclarases. Si ves además que esta interacción entre la estadística y la matemática aplicada, digámoslo así, ¿no? Si podemos poner ecuaciones diferenciales en algún área, si crees que este tipo de colaboraciones o de interacciones, ¿no? En estas dos subáreas puede ser interesante en otros campos, ¿no?
Te lo pregunto un poco por desconocimiento, porque siempre parece que estamos la gente de estadística, por lo menos aquí en las universidades gallegas, y digamos los investigadores del área de matemática aplicada, ¿no? Pero no es muy habitual ver una fusión entre estas dos áreas, ¿no? Entonces, un poco por curiosidad también te hago esta pregunta. A ver, ¿por qué empezamos a trabajar con este modelo y no empezó? Porque claro, es decir, a lo mejor lo primero que se nos podría haber ocurrido era hacer un ajuste de una curva y hacer utilizar una serie temporal y hacer una proyección, ¿no? Supongo porque en aquel momento, quiero decir, nos pilló un poco despistados, o sea, no, la palabra no es despistados, es decir, se nos pedían proyecciones, ninguno teníamos experiencia en hacer proyecciones, obviamente de COVID imposible, entonces sí que buscamos y nos pareció que este modelo en particular, yo creo que lo bueno que tiene es que por un lado tienes un modelo mecanicista, quiero decir, si tú puedes explicar la dinámica de transmisión mediante una serie de ecuaciones, que son las ecuaciones diferenciales. Quiero decir, ahí lo complejo seguramente es establecer un sistema realista, yo creo que es simplemente inviable, que si te tienes que ir a modelos mucho más sencillos que no representan la complejidad que tiene todo lo que es el modelo de transmisión. Pero yo creo que si tienes una base mecanicista, es decir, de un proceso más o menos... no sabría cómo explicarlo, de un proceso que tú que más o menos conoces, que decir, aunque no conozcas exactamente cuáles son los parámetros de alguna manera que rigen ese proceso y que rigen esa transmisión, lo que puedes unir es unir los dos mundos, quiero decir, un modelo mecanicista, ¿vale? De la mecánica de transmisión y luego utilizar métodos estadísticos, quiero decir, porque al final es un método estadístico para estimar esos parámetros a partir de los datos. Me parece que la unión de los dos me parece que puede ser muy positiva. Yo creo que lo bueno que además que tiene aquí es que puedes utilizar, que seguramente hay técnicas y yo las desconozco, es que tú utilizas diferentes series de tiempo de manera, al mismo tiempo para ajustar el modelo. Estamos utilizando, en algún momento llegamos a utilizar casos, hospitalizaciones y mortalidad, y luego hospitalizaciones y mortalidad para estimar toda la dinámica de transmisión. Es decir, no solo, tú puedes hacer un ajuste de una curva, de una serie, pero la idea es que intentar todas están dando información sobre todas, hacia adelante y hacia atrás. Vale. No, pues gracias por la aclaración. Es que realmente... No te he aclarado, Javier. Realmente me parece muy interesante el planteamiento, ¿no? Porque sí que hay otras, digamos, sí que vi bueno, cuando fue todo esto del COVID tuvimos tanto tiempo que a mí me dio tiempo a investigar por un montón de cosas, ¿no? Incluso hice mis propias pruebas con cosas que estuve viendo por ahí, por sitios varios. Y claro, la sensación que me daba era que cuando utilizabas algún modelo, pues claro, dependiendo del modelo que utilizase, te daba un resultado u otro completamente distinto, ¿no? Entonces, me da la sensación de que cualquier modelo que utilices basado en ecuaciones diferenciales o lo que sea, que de alguna manera hay que validarlo y hay que ajustar los parámetros para que se ajusten a la realidad, ¿no? Sí. Pero entonces, claro, lo que se comentaba antes es que va cambiando tanto digamos, va cambiando tanto la situación que yo tampoco sé si es bueno hacer un modelo con unos datos históricos muy pasados, ¿no? Sí, lo que decía Mariló, yo también opino lo mismo, porque claro... Ahí habría que pensar de cuántos de los parámetros que están definiendo ese modelo de transmisión tiene sentido considerarlos constantes, que era lo que decía Mariló, y cuántos de ellos tiene sentido considerarlos variables. Es decir, la tasa de transmisión claramente es un parámetro que tiene que ser variable a lo largo del tiempo, seguramente otros parámetros también. ¿Hasta qué punto? Nosotros trabajamos en otra historia con otro modelo que te permite, o sea, es un modelo SIR muy sencillito y lo que te permite es que tanto la tasa de transmisión como la tasa de recuperación dependan del tiempo y se ajustaron a estos datos, ¿vale? Entonces, lo que sí veías, lo que pasa que sí que es cierto que tenías que corregir por el infrarreporte y ahí sí que no hicimos ningún esfuerzo, es que esa tasa de recuperación, creo que en algún momento también llegamos a incorporar mortalidad, pero estoy hablando de memoria, era muy fluctuante en los primeros meses, ¿vale? Es decir, iba cambiando mucho, dependía mucho del tiempo, pero también estamos basándonos sobre casos positivos, es decir, no es la tasa de mortalidad, sino la tasa de mortalidad en casos reportados, ¿vale? En gente con COVID confirmada, creo que... Y entonces lo que veías es que al principio había como mucha variabilidad
Claro, que el denominador, digamos, eran casos totales positivos, exactamente, ese era el problema. Y luego, a partir de un determinado momento, quiero decir, esa tasa de mortalidad se mantenía más o menos constante a lo largo del tiempo, no veíamos ningún cambio. Sí que es cierto que creo que en aquel momento el análisis se hizo hasta, no sé si fue septiembre, fue la primera y la segunda ola. O sea, seguramente si pudiésemos volver a hacer ese análisis permitiendo las dos tasas de tiempo dependientes y enfrentar una a la otra, ver si ha habido cambios, que era lo que comentaba Pera y lo que comentaba Mariló. Sí, pero computacionalmente es complejo. Luego, seguramente también hay ciertos problemas de identificabilidad con los que tienes que tener cuidado. Al tener tanta variedad, porque al final, digamos que uno de los problemas que nosotros estamos encontrando ahora con este tipo de es que como le des mucha flexibilidad a alguno de los parámetros, porque tú, digamos que los datos observados no son de prevalencia, sino que son de incidencia, vale, si tienes casos prevalentes, al final la solución del sistema son los datos que tú observas. Entonces es mucho más sencillo estimar parámetros. Pero cuando tienes datos incidentes, diferentes combinaciones de parámetros pueden dar lugar a la misma curva incidente. Entonces tienes un problema de identificabilidad. Vale, y solo ya para terminar, ¿os hicieron caso con los resultados del modelo? Es decir, ¿realmente fue útil desde un punto de vista de política sanitaria o de cualquier otro tipo de política los resultados que obtuvisteis con este modelo? Lo que no te puedo decir es, o sea, a día de hoy seguimos dando un informe semanal, ¿vale? No utilizamos este modelo, es más una parte descriptiva y utilizamos splines, que lo hace Delling. Nos lo siguen pidiendo, a día de hoy seguimos haciendo un informe todos los viernes, ¿vale? A petición de Gobierno vasco, ¿vale? Con lo cual yo quiero pensar o quiero entender que lo que les estamos dando les está siendo de utilidad. Nosotros nunca nos hemos metido en hacer ningún tipo de valoración, ¿vale? En ningún momento. Yo creo que las decisiones no nos competen a nosotros. O sea, intentar hacer un trabajo honesto, intentamos transmitirles todo el tiempo cuáles eran las limitaciones. Desde el principio se nos pedían proyecciones a largo plazo, por eso en algún momento habéis visto proyecciones más largas. Le decíamos que nosotros las podíamos hacer. Técnicamente no era ningún problema hacer una proyección a 3 meses, a 4 meses, pero no tenía ningún sentido hacer esa proyección. O sea, luego las decisiones que ellos tomaron en base a lo que nosotros le pasamos, ahí no lo sé. Y prefiero no saberlo, ¿eh? Creo que no es algo que nos competa. Vale. Y es a otro nivel. Vale. Y supongo que también, no lo sé, yo por lo menos lo haría, ¿no? Os preguntaría, mira, me gustaría saber qué ocurriría si tomo este tipo de decisión o tomo una distinta. Entonces la pregunta es, una, si os hicieron alguna vez este tipo de preguntas y dos, si realmente con el modelo se podría hacer una proyección en función del escenario de la decisión, digamos, que tú tomes en un momento determinado, ¿no? A ver, hay trabajos, yo creo que del Imperial College, al principio de todo, donde evaluaban diferentes medidas y el impacto que podrían tener en la transmisibilidad. Con el modelo que nosotros tenemos, no se puede hacer, ¿vale? Sí que es cierto que una idea que yo tengo, lo que pasa es que no sabría ni siquiera cómo ejecutarla, es hasta qué punto podemos utilizar toda la serie que tenemos ahora y un modelo similar e incorporar causalidad. Es decir, hasta qué punto pues, se podría intentar ver cuáles de las medidas que se implementaron tuvieron un mayor impacto en la reducción de la transmisibilidad. ¿Cuál es el problema también ahí? El comportamiento individual, porque no solo las medidas tienen impacto. Yo creo que cuando de repente nos dicen que vuelve a subir la incidencia, también nosotros individualmente tendemos a ser mucho más cautos. Es decir, que hay un montón de factores jugando al mismo tiempo, no solamente las medidas que tú, o sea, aparte del confinamiento, ¿no? Que es claro, ¿no? Pero luego el resto de medidas esas van acompañadas también de cuando empieza, cuando empieza a subir la incidencia, aunque no se incorporen nuevas medidas más restrictivas, nosotros mismos nos autocontrolamos. Entonces yo creo que es súper difícil. Me parece complejo, me parece muy bonito y sería lo ideal. Es decir, si somos capaces de saber, de aprender con todo lo que hemos pasado, cuáles son las medidas que fueron más efectivas. Sobre todo para saber cuáles medidas vale la pena volver a implementar, llegado el caso, si es necesario, y no medidas que a lo mejor fueron demasiado
exigentes y un impacto menor. Pero me parece complejo. Ojalá, o sea, yo es una idea que tengo, de decir, seremos capaces de intentar estudiar causalidad, es decir, hasta qué punto somos capaces, pero no sé cómo abordarlo. Pero no, en ningún momento nos preguntaron si esa medida bien y aquella no. No. Bueno, Desde el punto de vista de toma de decisiones, no. Vale. Nuestro trabajo era más técnico. Muy bien. Pues gracias. Gracias, Cote. Nada. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta. Cuando comentabas, claro, los modelos de SEIR, ¿no? Realmente hubo muchísimas personas que usaban estos modelos SEIR, ¿no? De hecho, desde el CEMAT se hizo una especie de Metapredictor, ¿no? ¿Os acordáis, no? Un grupo y había 50 equipos que estaban haciendo modelos SEIR. Bueno, aprendimos muchas cosas porque la realidad es que mucha gente no lo sabíamos, ¿no? Tú has dicho la pregunta y va un poco enlazada pues con las preguntas que habéis hecho antes, ¿no? De la estadística y la matemática aplicada y que si esto pues debería ser una chance, ¿no? Para integrar lo que se tenga que integrar. Entonces, has dicho que vosotros habéis usado metodología estadística para estimar los parámetros de estos modelos. Mi pregunta es, ¿los que no usan metodología estadística, cómo los estiman? No me preguntes, no Ah. lo sé, Luke. Ah. Sé que se llama, o sea, me gustaría en algún momento descubrirlo, pero no he tenido tiempo. Sí. Le llaman la calibración y utilizan datos para calibrar. Lo que sí que es cierto que en muchos casos lo que no hay es cuantificación de incertidumbre, que es lo que te ofrece también este modelo, esta estrategia de modelización que te cuantifica la incertidumbre. Pero no, seguramente, no sé, espera, a lo mejor tú sabes. Se utiliza cosas, el algoritmo de Gillespie, pero es una manera de generar réplicas y estudiar un poco la densidad de los parámetros. Pero mi sensación es que los que trabajan en estos modelos tienen la visión de que los datos tienen que seguir al modelo. No, eso es un poco la percepción que tengo yo, ¿no? Bueno, pero ir actualizando, van recibiendo datos, porque también pues muchos de estos equipos también hacían predicciones diarias o semanales, ¿no? Y evidentemente se basaban habían recalibrado, ¿no? Con los datos de la semana anterior, ¿no? Y el retardo del fin de semana, en fin, todos lo decían. Entonces yo me pregunto, no sé si alguien lo sabe y si no, quizás que nos enteremos y nos lo expliquemos en nuestro lenguaje, ¿no? ¿Qué narices hacían con los datos para recalibrar, ¿no? ¿Tú lo sabes, Pera? Bueno, yo lo que he visto es en alguna web de cosas que hace aquí gente en Cataluña y tal, pues utilizan los modelos SIR, por ejemplo, y luego los parámetros los estiman de una manera muy naif, simplemente promediando observaciones más o menos recientes en el tiempo, cosas así. Procedimientos muy naif al estilo de cómo lo harían, por ejemplo, los físicos, ¿no? Vale. O sea que en realidad buscan esos parámetros, le buscan la interpretación intuitiva de lo que significa, ¿no? Como si fuese una media de algo, ¿no? Pues ver la esperanza de algo y entonces pues hacen promedios de 5 días. La famosa RO, este tipo de cosas. Vale. Pero como decías antes, sin estimación de la incertidumbre. Claro. Estimación del error estándar, ¿no? Pues esperad. Que yo creo que es, bueno, y más en COVID, no sé si veíais, pero la incertidumbre es enorme también. Sí, yo al respecto de lo que preguntabais, bueno, gracias por la charla, Cote, muy interesante y muy instructiva y, bueno, un gran trabajo. Sí que he visto algún trabajo que, bueno, le di a algún estudiante que hizo el TFG o algo así y hacían cosas, bueno, como decía Pera, o a lo mejor estimando regresión, por ejemplo, o en el tiempo, o sea, es regresión temporal en el tiempo con respecto a los betas anteriores y aplicar ahí, pues, una forma de regresión o algo así, los mejores parámetros, los mejores betas que explican eso, ¿vale? O sea, intentan ajustar o tener en cuenta los datos de esa manera. Pero vamos, no es nada exhaustivo, lo que os digo. Y luego yo sí que sé por la parte de, bueno, que un grupo de Valencia ha trabajado siempre, pero esto no es en los modelos estos SIR, sino en general en los modelos muy matemáticos o físicos que se emplean técnicas de calibración, que era lo que decía Cote, y bueno, ahí
sí que hay también un gran trabajo estadístico para intentar calibrar teniendo en cuenta incertidumbre y demás, pero vamos, que no creo que todo el mundo lo haga así, pero que se puede intentar hacer así también. O sea, bien hecho, pero bueno, de forma es complejo también, porque bueno, ahí a lo mejor es más difícil incorporar esa forma de estimación, porque no tienes datos como ahora en el COVID, o sea, no es tan fácil obtener datos, ¿vale? En esos modelos que digo de calibración y se hacen por modelos de simulación. O sea, estoy hablando, yo qué sé, de cosas de... Yo me acuerdo de Susa trabajaba pues en erupciones volcánicas, que ahora también está tan de moda, ¿no? Y eran datos de simulación e intentaban calibrar esos modelos que son modelos físicos de, bueno, pues el magma, no sé qué. Sí, hay muchas, o sea, hay técnicas ahí para explorar. Y bueno, se podrían llevar al mundo SIR. Lo que pasa es que aquí, como tienes tantos datos, pues es como más natural usar técnicas de estimación, ¿no? De estadística, que no de calibración, que lo veo más complicado. Nada, eso es solo mi intervención. Muchas gracias. Bueno, yo quería hacer una pequeña puntualización nada más. Sí que os habéis adentrado solamente, solamente en bastante es lo que el gran trabajo que habéis hecho en monitorizar la mortalidad y los ingresos hospitalarios. Otra de las cuestiones que sí que que era un tema candente era el tema de la ocupación en la UCI. Si es que realmente al principio empezasteis con ello, lo dejaste, no, debido al tiempo, a la premisa, os centrasteis en los otros dos outcomes. A ver, en un momento determinado sí que es cierto que, a ver, hubo como muchos trabajos en paralelo. Pero por un lado teníamos un modelo que era el que, digamos, estaba funcionando, y al tiempo que ese modelo estaba funcionando también íbamos probando diferentes modificaciones. Entonces, una de las modificaciones que hicimos fue incorporar, en lugar de calcular mortalidad e ingresos hospitalarios fuera del sistema de ecuaciones diferenciales, incorporarla como compartimentos e incorporar también UCI. ¿Qué pasó? Que nos explotó el tiempo de computación. Entonces, y luego predecir UCI, bueno, es complejo. Sí. Lo voy a dejar ahí. Vale. Pues... No era sencillo. No era sencillo. Sí. Entonces, al final decidimos ingresos hospitalarios. Sí que es cierto, yo me acuerdo al principio de todo, que cuando trasladábamos, porque lo que hacíamos en los informes era, además de gráficas, también valores numéricos, ¿no? Entonces, claro, quiero decir, si tú esperabas X ingresos en el grupo de mayor edad, o sea, ya digamos que el hecho de la edad, ¿sabes?, en los posibles ingresos que iban a venir, también te daba una idea de cuántos podrían a lo mejor llegar a requerir UCI. Pero era complejo. Lo intentamos, pero era complejo. Entonces, al final lo descartamos. Vale. Pero Bien, sí, al fin y al cabo, es verdad que el ingreso en UCI es algo más específico, la ocupación, etcétera, un poco porque estás determinando que el paciente está más deteriorado, etcétera, etcétera. El ingreso hospitalario es un concepto un poco más amplio que al fin y al cabo no solo está ocupando el ingreso en UCI, sino también el ingreso en planta o otro tipo de paciente. Bueno, está bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues pero si queréis lo dejamos aquí mismo, lo dejamos por terminado esta gran sesión inaugural del curso 21-22 de la SEPCAT TALS. Accidentada. Y bueno, muchas gracias, Cote, por haber por aceptado todo. el dar esta gran conferencia. Y por nuestra parte, los miembros de la comisión nos queremos disculpar por dos motivos. Primero, por la difusión que hemos hecho de la charla ha sido bastante, bueno, pues muy cerca en el tiempo del día por problemas técnicos que hemos tenido, y estos problemas técnicos se han extendido a la plataforma. Entonces, bueno, hay que, como dice en la vida de Brian, always look the bright side of the life. Entonces, bueno, pues hay que ver siempre lo positivo, de todo se aprende, y bueno, en las siguientes charlas pues iremos mejorando en todos los aspectos. Ha sido un placer, y estar con todos vosotros. A ver cuándo nos vemos en persona. Eso. En mayo. En mayo, ¿no? En mayo. En mayo.
Venga. Pues Bueno, mil pues un gracias abrazo a todos. Eso. y Gracias, Cote. gracias, Bueno. Cote, otra vez. Un Chao. besito. Chao.